Muy bien, chicos, bienvenidos al segundo bimestre, en este caso curso de geometría. Muy bien. La clase de hoy nos trae el teorema de Pitágoras. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? Es muy conocido y muy escuchado. ¿Quién es Pitágoras, primeramente? ¿No? Nuestra duda, porque si nos hablan de Pitágoras, tenemos que saber quién es Pitágoras. Entonces, ¿quién fue Pitágoras? Fue un filósofo y matemático griego. Lo consideran el primer matemático puro, también lo consideran el padre de las matemáticas. ¿Sí? Bueno, en este caso trabajó muchas de las áreas de matemática, la aritmética, el álgebra, la trigonometría, la geometría, etcétera, etcétera, etcétera. También fue músico, también utilizó en este caso la matemática relacionada a la música, ¿sí? Y principalmente hizo el estudio de los triángulos rectángulos. Y ahí fue donde en este caso demostró su famoso teorema, el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras, chicos? Nos dice lo siguiente. En todo triángulo rectángulo, ¿qué es un triángulo rectángulo, profesor? Es un triángulo que tiene un ángulo recto, o sea, un ángulo igual a 90 grados. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. A ver, profesor, una pausa. ¿Qué es hipotenusa y qué es catetos? Porque sí entiendo a qué se refiere con cuadrado. El cuadrado quiere decir elevado al cuadrado. Eso me enseñó en álgebra, claro que sí. Pero ¿qué es la hipotenusa y qué son los catetos? Profesores, esas son nuevas palabras para mí. Entonces, veamos lo siguiente. ¿Qué es la hipotenusa? La hipotenusa es el lado de mayor longitud, es decir, de los tres lados del triángulo rectángulo, el más grande viene a ser la hipotenusa. Profesor, ¿y cómo reconozco cuál es la hipotenusa? Si no me dan las longitudes, acá me dicen A, acá me dicen B y acá me dicen C. No sé cuál es mayor. Entonces te vas a guiar del ángulo recto, del ángulo de 90 grados. Frente al ángulo de 90 grados se va a encontrar un lado, y este lado, que en este caso es el lado BC, que mide C, este lado es la hipotenusa. Es decir, yo ubico el ángulo de 90 grados y el lado que se encuentra al frente viene a ser la hipotenusa. A este lado, al de mayor longitud, lo vamos a conocer como hipotenusa. ¿Qué más? Los otros dos lados que me están quedando al lado del ángulo de 90 grados se les conoce como catetos y son aquellos ángulos que forman al ángulo de 90 grados. Es decir, en este triángulo ABC tenemos que los lados A minúscula y B minúscula son los catetos y el lado C minúscula es la hipotenusa. ¿Qué me dice la fórmula? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Y listo, esa es toda, en este caso, la teoría que necesitamos para resolver la práctica dirigida. Un detallito, la pirámide de Kefren. ¿Cuál es la pirámide de Kefren, profesor? La pirámide de Egipto, una de las tres pirámides de Egipto. Fue la primera gran pirámide que se construyó basándose en el llamado triángulo sagrado egipcio de proporciones 3, 4 y 5. ¿Qué significa de proporciones 3, 4 y 5, profesor? Quiere decir lo siguiente, mira, hay un triángulo rectángulo que se cumple lo siguiente, que cuando tenemos acá un ángulo de 90 grados, uno de sus lados, si un cateto vale 3 y el otro cateto vale 4, la hipotenusa, chicos, va a valer 5. Y ahorita vamos a ver la demostración en el teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? Entonces, justamente la pirámide de Kefren cumplía con eso, ¿sí? Que justamente la base era como si fuera 3, la altura era como si fuera 4 y el borde de la pirámide era como si fuera 5. Imaginemos que la base hubiese medido 30 metros, entonces la altura hubiese valido 40 metros y la hipotenusa, que es el borde de la pirámide, hubiese valido 50 metros. Y listo, chicos. Esto es toda la teoría que necesitaremos para resolver la práctica dirigida. Muy bien, chicos, continuamos con la práctica dirigida. En este caso nos piden el primer problema, nos dice calcular la suma de los catetos. A ver, si me piden calcular la suma de los catetos, tengo que determinar cuáles son los catetos. En este caso, ya sabemos que la hipotenusa es el mayor de los lados. En este caso, ¿cuál es el mayor? La 13, ¿sí o no? El 13. El lado PR, esa es la hipotenusa. Entonces tengo que sumar 12 y 5, porque son los catetos. Me piden solamente la suma de los catetos, nada más que eso. 12 y 5, ¿sí o no? Y 12 más 5, ¿cuánto sería? 17 centímetros. Listo. Nada más. Este ejercicio nos ayuda a reconocer cuáles son nuestros
catetos en este caso, que son PQ y QR, que respectivamente miden 12 centímetros y 5 centímetros, mientras que 13 centímetros viene a ser la hipotenusa. Recordemos que la hipotenusa se encuentra frente al ángulo de 90 grados, ¿de acuerdo? Esa es la manera más fácil de reconocer la hipotenusa. Vamos con el siguiente ejercicio. Me dicen, calcular la suma de la hipotenusa con uno de los catetos. Ah, ya, profesor, la hipotenusa ya me explicó que usted que vale, que está frente a 90 grados, y en este caso la hipotenusa sería, que mide ¿cuánto? 10 metros. Esta es la hipotenusa. Y me dicen la suma de la hipotenusa con uno de los catetos. O sea, profesor, tengo que sumarlo con uno de los catetos. ¿Puedo sumarlo con 6? Claro que sí. Puedes sumarlo con 6. 10 más 6 me da 16 metros. Profesor, ¿y puedo sumarlo con 8 también? Claro que sí. 10 más 8 me da 18 metros. ¿Cuál está correcto, profesor? Los dos están correctos. ¿Por qué? Porque no te especifican con cuál cateto. Te dicen con uno de los catetos. Y uno de los catetos puede ser o 6 u 8. 10 más 6, 16. Y 10 más 8, 18. Entonces, cualquiera de las dos respuestas es correcta. Muy bien. Siguiente ejercicio me dicen calcular la diferencia de los catetos. ¿Cuáles son los catetos? Los catetos son 12 unidades y 9 unidades. ¿Por qué? Porque 15 es la hipotenusa, porque es el mayor. Entonces, si me piden la diferencia de los catetos, simplemente resto. 12 menos 9 me daría 3 unidades. Nuevamente este ejercicio es para saber reconocer cuáles son los catetos, ¿no? Acá. Acá, si en el siguiente problema vamos a aplicar lo que es el teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa elevada al cuadrado, la hipotenusa es X, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, en este caso, igual a 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. Muy bien. X al cuadrado va a ser igual a 8 al cuadrado, 64. 6 al cuadrado, 36. 64 más 36 me da 100, es decir, X al cuadrado es igual a 100. Este cuadrado pasa al otro lado como raíz cuadrada. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 100? La raíz cuadrada de 100 es igual a 10. En este caso, como estamos hablando de metros, 10 metros. Así de fácil y sencillo. Muy bien. Siguiente ejercicio, me piden calcular la longitud de la hipotenusa. Voy a aplicar nuevamente lo que viene a ser en este caso el teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? La hipotenusa, que es MP, ¿de acuerdo? Yo le voy a poner valor de X, ¿de acuerdo? Entonces decía, la hipotenusa, ¿por qué la hipotenusa es X, profesor? Porque está frente a 90. X al cuadrado es igual a 3 al cuadrado en este caso, más 4 al cuadrado. Muy bien, X al cuadrado va a ser igual a 3 al cuadrado, que es 9, más 4 al cuadrado, que es 16. X al cuadrado va a ser igual a 9 más 16, 25. Por lo tanto, X va a ser igual a la raíz cuadrada de 25. Ese cuadrado se despeja como raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de 25, esto es igual a 5. Muy bien. Como estamos hablando de unidades, ponemos que X es igual a 5 unidades. Muy bien. Siguiente ejercicio. Calcular X. Y me dicen nuevamente acá, X, si te das cuenta, ya no es la hipotenusa. X es un cateto. Hago el teorema de Pitágoras. ¿Cuál es la hipotenusa en este caso? Que está frente a 90, que es 13 metros. Entonces decimos que 13 al cuadrado es igual a 12 al cuadrado más X al cuadrado. 13 al cuadrado, 169. 12 al cuadrado, 144 más X al cuadrado. Pasa a restar. Sería 169 menos 144, 25 igual a X al cuadrado. Por lo tanto, X sería igual a la raíz cuadrada de 25. Y la raíz cuadrada de 25, similar a la ejercicio anterior, es igual a 5. En este caso, 5 metros, porque las unidades están en metros. X sería igual a 5 metros. Y por último, me piden calcular X más Y. Ajá, acá voy a usar dos Pitágoras, perdón. En el triángulo ABC y en el triángulo CDE. Entonces, en el triángulo ABC, la hipotenusa es X. Entonces decimos que X al cuadrado es igual a 12 al cuadrado más 9 al cuadrado. Es decir, X al cuadrado es igual a 144 más 81. X al cuadrado sería igual a, en este caso, 225. Por lo tanto, X sería igual a la raíz cuadrada de 225. Y si te das cuenta, la raíz cuadrada de 225
sería esto igual a 15. En este caso, 15 metros, porque las unidades están en metros. Muy bien, vamos al segundo triángulo. ¿Cuál es la hipotenusa? Frente a 90, 5. En este caso sería 5 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más y al cuadrado. 5 al cuadrado es 25, 3 al cuadrado es 9, más y al cuadrado. Ese 9 pasa a restar, sería 25 menos 9 igual a y al cuadrado. 25 menos 9 es 16, y esto es igual a y al cuadrado. Por lo tanto, y sería igual a la raíz cuadrada de 16. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 16, ¿cuándo sería? Sería igual a 4 metros. Me piden al final calcular x más y. X más y no sería más que 15 metros más 4 metros, y esto va a ser igual a 19 metros. Muy bien.